Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, bienvenidos al programa del Consejo. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. Seguimos con... Bueno, Humberto está desaparecido en acción, digamos. Exactamente, bueno, le deseamos a Humberto una rápida reposición y lo esperamos pronto de vuelta. Ahí está. Mientras tanto, estamos nosotros dos con nuestras respectivas columnas. Así es. Empiezan los jóvenes. Bueno, muchas gracias por lo de empiezan. Bueno, quería comentarte algo sobre la transformación que está viendo la industria automotriz, pero con una noticia que acaba de conocerse estos días. Primero un dato nada más. ¿Sabes cuántos autos produce China en un mes? Supongo que muchos. Que muchos millones. Bueno, tantos millones que equivale a la producción de Argentina de 30 años. O sea, 30 millones. 30 millones de autos por mes. Exactamente, exactamente. Y lo traigo a colación porque China le ha puesto un límite a la... Bueno, perdón, ¿te acordás que hace poco tiempo tanto Gran Bretaña como Francia pusieron un límite a los motores de combustión, o sea, los autos que no sean eléctricos, y le pusieron como fecha el 2040, o sea, después del 2040 no puede circular en Europa ningún auto que esté que no se enchufe, que no sea eléctrico, claro. Digamos, ¿no? Bueno, China ha hecho lo mismo, pero con la fecha 2030, es decir, cuando se juegue el Mundial Argentina-Uruguay, cuando se juegue el Mundial de Fútbol en Argentina y en Uruguay, no va a poder circular ningún auto que no sea eléctrico en China. Ahora, claro, cuando vos decís no puede circular en un auto que no sea eléctrico en China, estás diciendo casi no puede circular un auto que no sea eléctrico casi en el mundo, porque imagínate que son, otra vez, 30 millones de autos por mes en la producción, pero no solamente lo que importa en la producción de automóviles, sino lo que importa en todo lo que rodea la producción de automóviles, porque te imaginas que primero, la demanda de combustibles, la demanda de motores a combustión, la demanda de baterías para esos autos, la demanda de los sistemas electrónicos o eléctricos para esos autos. O sea, estamos hablando... De todos esos, digamos, que se salva es el fabricante de baterías, ¿no? Exactamente, entre otras cosas. Y el fabricante de los insumos para las baterías, en donde Argentina tiene mucho para decir con sus minas de litio. O sea, que estamos hablando de una transformación muy fuerte de la industria automotriz porque, te repito, hoy China es... en términos generales, entre el 40 y el 50% de la demanda de casi todo. Imagínate ahora esta transformación, porque uno dice 2030, son los próximos 10 años, 12 años, y además si el 2030 tiene que estar así, todo tiene que empezar a contarse casi desde ahora. Así que una noticia muy fuerte, y además muy fuerte vinculada con el cambio climático, porque China había sido acusada, con razón, no solamente de ser la principal contaminante del mundo junto con Estados Unidos, sino de no tomar demasiadas medidas para limitar su emisión de gases con efecto invernadero. Este es un paso fuerte y, insisto, muy fuerte en términos de la transformación de la industria en general, ¿no es cierto? Y te voy a dar otra curiosidad, bueno, no sé si es una curiosidad, es lo que vos y yo hubiéramos hecho. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del Brexit, o sea, de la decisión de Gran Bretaña de retirarse de la Unión Europea, muchas empresas, sobre todo el sistema financiero y de seguros que tenían su casa matriz en la City de Londres, aprovechando las ventajas que eso significaba para operar en toda la Unión Europea, están empezando a mudarse, porque claramente esas ventajas desaparecen y necesitan buscar otra localización dentro de Europa. Algunos buscaron Luxemburgo, otros Bruselas, inclusive algunos Dublín, pero hay algunas que están empezando a buscar otra localización. Vos y yo, si tuviéramos que elegir una ciudad fuera de Londres para poner nuestra casa matriz, ¿qué se te ocurriría elegir? Digamos, ¿no? Y ponerle Nueva York, Ginebra. No, pero te digo en Europa. En Europa, Ginebra, ponerle, qué sé yo, Ámsterdam. Algo más lindo. Algo más lindo que... y París. París, por supuesto. Bueno, hay varias compañías de seguros, Chubb entre ellas, una de las más grandes de Estados Unidos, que están anunciando su mudanza a París, por supuesto, donde van a estar sus nuevos headquarters, digamos, sus nuevas casas matrices, a partir de esta decisión
de tener que abandonar la City de Londres por la decisión, a su vez, de Gran Bretaña de abandonar, es una manera de decir, de romper su tratado con la Unión Europea. Así que también ahí hay transformaciones que te diría que son más que nada desde el punto de vista hasta de geográficas, vinculadas con la decisión de muchas empresas obligadas, ¿no es cierto?, de mudarse, pero claro, nunca un Toninas, digamos, un San Clemente, es un París en este caso. Me dejaste muy impresionado con el dato de los 30 millones, porque en la Argentina a duras penas queremos siempre arañar el millón de autos, nunca llegamos al millón, exacto, ¿no? Exactamente. No llegamos al millón y los chinos fabrican 30 millones que cuando sean eléctricos no necesariamente va a cambiar el número, ¿no? Seguramente no. Qué impresión, bueno, bárbaro. En un ratito vamos a estar hablando con el doctor Lorenzo Sigó Gravina de Ecolatina sobre la situación económica general. Mi columna de hoy se relaciona con este tramo final de la campaña, que empieza ahora, cuando falta un poquito más de un mes para ir a votar, y que nos agarra, hablo por mí quizás, pero nos agarra un poco fatigados del proceso electoral, ¿no? Es como si, todavía falta ir a votar una vez más, ¿no? Porque las PASO, que tenían una expectativa sobre el resultado que las generales no tienen. Las generales suscitan menor expectativa, primero porque ya ocurrieron las PASO, básicamente, ¿no? Y segundo porque también los encuestadores parecen estar un poco más de acuerdo ahora sobre la perspectiva o el pronóstico para el 22 de octubre. Y en realidad esto se debe al diseño del sistema electoral argentino, este diseño recauchutado en cada elección. Sabés que la única constante que hay de una elección a otra en la Argentina, ¿sabés cuál es, no? No. Que cambian las reglas. Eso es lo permanente, es que la siguiente va a ser con reglas distintas. De hecho, en el 2019, en una de esas volaron las PASO, qué sé yo, todavía no sabemos si van a seguir, van a volar, pero algo va a cambiar. De hecho, va a haber una reforma electoral, probablemente. O se logra finalmente imponer el voto a través de la... Claro, o sea, si no son las reglas, es el contexto, la forma, porque no necesariamente cambian las mismas reglas, pero siempre todas las elecciones son distintas, lo cual le da mucho dolor de cabeza a los estudiosos, a los del mundo académico, a los politólogos, porque se quejan de que en la Argentina no hay series electorales. Ellos no te pueden hacer un estudio de la serie porque la serie no existe, ¿no? Siempre todos te dicen, bueno, pero está tal elección, sí, pero es incomparable con esta. Entonces ahora lo que tenemos en octubre son las elecciones importantes que paradójicamente para mucha gente no son importantes. Pero las importantes son estas, porque acá es cuando se eligen a los representantes del pueblo. Se elige media Cámara de Diputados, un tercio del Senado. Eso va a ocurrir ahora, el 22 de octubre. ¿Y lo anterior qué fue? Y bueno, algunos dicen fue un ensayo general, otros dicen fue una encuesta nacional, otros te dicen fue el aperitivo, y otros te dicen, bueno, se llaman PASO porque eran las primarias simultáneas abiertas y obligatorias, pero no lo fueron por voluntad de los partidos que no existen y que decidieron en realidad no hacer competencias intrapartidarias, sino interpartidarias, ¿no? Empezaron a competir entre ellos. Este mes de campaña que viene va a ser también paradójico, porque el resultado es más o menos conocido de las elecciones, por lo menos en el clima político ilustrado hay cierto consenso sobre cómo van a salir las elecciones, favorables para el gobierno. Pero no sabemos cómo va a ser la campaña, ni qué temas van a dominar, ni de qué se va a hablar, porque los temas en la Argentina ya se demostró en las últimas semanas, los temas importantes entran por la ventana. Cuando se cree que el tema dominante, por ejemplo, va a ser la economía, termina siendo la desaparición de una persona, ¿no? Que era algo que no estaba en la cabeza de nadie. Y eventualmente puede aparecer otra cosa, porque ahora está muy de moda que trascienda lo que piensan los estrategas y los jefes de campaña. Y nosotros todos nos creemos, mirá, eso es lo que va a hacer la campaña de fulano, de mengano. No. Lo primero que diseña el estratega de campaña es lo que él quiere que trascienda sobre lo que está pensando.
O sea, que te hace creer que la campaña va a ir por tal lado porque él quiere que vaya por tal lado, que la gente crea eso. Y después no pasa eso. Las cosas son mucho más espontáneas y más frescas. Sin embargo, en lo que importa, que es en el resultado de las elecciones, se supone ahí que no, pese a la paridad que hubo en las PASO en la provincia de Buenos Aires, una paridad inédita que nunca había pasado en la historia, una paridad así en un distrito importante, pese a eso se dice que el resultado genera, por lo menos en el terreno económico, entre los operadores económicos, los empresarios, en el mundo de las finanzas, mucho menor temblor, muchos menores cimbronazos, porque más o menos se sabe o se cree que se sabe lo que va a pasar, y en ese terreno también probablemente esté el tipo de cambio. Veremos si en la última semana de este tramo de un mes vuelve la agitación como antes de las PASO, o, dicen muchos economistas, no va a haber tal agitación, la campaña va a ser mucho más tranquila y el final mucho más cantado. En el próximo bloque estamos hablando con el doctor Sigo. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Nada como ir juntos a la paz. Nico, ¿me contás cómo te casaste con una diosa así? Un día la pasé a buscar, empezamos a andar en el auto. Yo me puse un poco serio, me tiro al costado y le dije, mirá, me parece que esto no va más. No. Y ahí cuando ella se pone como loca y quiere bajar del auto, ¡pum!, le saqué el anillo. Nico, yo te mato. Sí, casi se muere ella, ¿eh? Del marido que le tocó. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Autoscoring de QE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Bueno, seguimos en el programa de consejo. Aquí estamos, como habíamos prometido, con el doctor Lorenzo Sigo Gravina, que es magíster en economía y que es economista de Ecolatina. Decime primero cómo ves el panorama general. Bueno, veo un año que económicamente está mostrando lentamente mejoras. Venimos de un 2016 muy difícil, aceleración de la inflación, aumento del desempleo, recesión, y un 2017 que por lo menos ya empieza a revertir esa tendencia y que de alguna manera nos permite por lo menos quedar empatados. Un año malo, 2016, un año bueno el 2017, menos inflación, un poquito más de empleo, más crecimiento y en algunos sectores particulares más consumo también. Bueno, lo que te dicen en la oposición es que en el mejor de los casos ese diagnóstico se refiere a una macroeconomía que no baja a los sectores de carne y hueso. Sí, hay un problema porque recuperarte no es crecer, es decir, simplemente te fue muy mal el año pasado, este año te va mejor, pero todavía algunos, por ejemplo, algunas series de producción están por debajo del 2015, es decir, nos falta incluso esta recuperación de llegar al último pico, por ejemplo, de actividad o que el desempleo empiece a bajar consistentemente y el consumo empiece a recuperarse, sobre todo consumo masivo, consistentemente. Y esto es cierto, creo de todas maneras que la verdad de si este modelo económico funciona o no va a venir en 2018 y 2019. En 2016 fue un año en el que había que tomar medidas medio urgentes porque la mayoría de la población no lo percibía, pero había riesgos. O sea, vos estás queriendo decir que por más que ahora la economía se despierte y empiece a cambiar, a tener una buena tendencia, esto no significa una aprobación al modelo, que eso se va a ver más adelante. Sí, creo que en términos de futbolísticos, el 2016 1-0 abajo. El 2017 1-1.
Y digo, y el resultado económico de la gestión Cambiemos, creo que se define en 2018-2019, ¿no? Si es capaz, por ejemplo, el año que viene seguir creciendo la Argentina, terminar esta etapa de recuperación, seguir consolidando las inversiones, las exportaciones. Quiere decir, te insisto con la pregunta porque es central este tema, ¿el cambio de tendencia no significa que se la vaya a mantener la tendencia? Yo creo que sí, que hay chances de que el año que viene también crezcamos, pero hoy estamos en esa situación. Estamos en una situación en que veníamos de acá, bajamos y hoy volvemos al nivel del 2015. En términos de inflación también tuvimos el año pasado 40%, este año va a estar entre 20 y 25. En 2015 también tuvimos una inflación en torno al 25% y algo de crecimiento. Por eso digo, 2017 recompone el 2016 y eso puede alcanzar o no. Y hay gente que no lo ve, no lo percibe, ve que incluso el tema del empleo está arrancando muy lento o solo para algunos segmentos y algunos sectores particulares, y eso cuesta, no le llega a fin de mes y esto también se siente. Pero insisto, cada día, y cuantos más nos acercamos a octubre, creo que entre las PASO y octubre, incluso la percepción generalizada de la población va a ser un poquito mejor en materia económica, porque a medida que van pasando los meses, esa recuperación lenta, pero positiva al fin, se va notando. ¿Qué inflación ve Ecolatina para 2018? Bueno, este año, primero vemos que la inflación está cerrando a nivel nacional en torno al 23%, cuando la meta máxima del Banco Central es 17%. Para el año que viene la meta del Banco Central es 10% más menos 2%, o sea, hasta 12%. Bueno, nosotros la vemos en torno de 17-18% para el año que viene. Vemos que va a continuar esta desaceleración de la inflación, o menor ritmo de crecimiento de los precios, pero que nuevamente el año que viene no se va a poder cumplir la meta del Banco Central, que es demasiado ambiciosa y que en la mayoría de los países de la región, sobre todo bajar de una inflación del 20% al 5% tomó muchos años. Y no 3 años. ¿Y por qué? Pero explícame por qué razón, si se logró pasar de una inflación del 40, 35, 40%, se logró pasar a una de 23%, ¿por qué de 23 vas a bajar solo a 17? Porque son fenómenos distintos. Primer punto, el kirchnerismo en 2014 tiene una inflación de casi 40% y en 2015 logró bajar la inflación al 25%. ¿Qué hizo? No movió el tipo de cambio y no movió las tarifas. En este sentido, la lógica fue similar. En 2016 el gobierno venía con una pesada herencia, tuvo que devaluar o liberar el mercado cambiario, tuvo que ajustar fuerte las tarifas. Y eso fue lo que generó una aceleración adicional de la inflación. Pero la inflación está en Argentina en un nivel de status quo o inercia de entre 20 y 25%. Y eso justamente es mucho más difícil. De un pico de 40, bajarla de nuevo al nivel de inercial del 25% no es tan difícil. De hecho, si no hay un aumento muy fuerte del tipo de cambio, como fue este año, o el ajuste de tarifa fue más moderado, ya con eso te ayuda a encauzar una inflación en torno al 25-20%. Ahora, bajar de eso, bajar de la inflación que tuvimos en los últimos 10 años, que en promedio fue alrededor del 25% anual, ya es mucho más difícil. Y eso es lo que la experiencia Latinoamérica nos muestra, con regímenes de metas de inflación, como el que tiene el Banco Central, que tarda mucho más, sobre todo, de salir de ese status quo, que es, como te decía, una inflación en torno al 20-25%. ¿no? Te quiero preguntar, Lorenzo, por las inversiones y el nivel de inversiones, y como estamos a un mes de las elecciones de octubre, que ya son las últimas de este año, por suerte, ya y sí, se vota y se define, ¿en qué medida los inversores miran eso? ¿Miran el resultado de las elecciones y puede tranquilizarlos o no? Y que eso se efectivice después realmente en una concreción de inversiones que está tan prometida pero nunca verificada. Bueno, la previa a las PASO nos mostró, sobre todo cuando se presenta Cristina Fernández de Kirchner a senadora en provincia de Buenos Aires, y las encuestas mostraban que había chances altas de que gane por una brecha significativa Cambiemos, eso ya se tradujo en un clima más incierto. Y justamente los actores, los inversores locales e internacionales están a la espera de saber, bueno, este cambio de este nuevo modelo económico es atractivo, generan más oportunidades de negocio en la Argentina. Ahora, ¿va a ser perdurable o no? Y para saber eso, tiene que saber cuánta fortaleza política tiene Cambiemos. Y lo que creo que, a mi entender, ya en las PASO hubo una primera respuesta positiva, fue que los votos, Cambiemos los tiene, de hecho ha engrosado su caudal de votos, ha ganado en provincias que no ganaba, y hace que esto sea por lo menos ratificado el gobierno en la práctica. Y esto le da al plan económico vigencia. ¿Por qué? Porque si además Cambiemos en octubre le gana en provincia de Buenos Aires a Cristina, de alguna manera Mauricio Macri muestra no solo
que tiene un apoyo político significativo, Y sino vamos que a- chances hacia adelante. Supongamos que al revés de lo que están diciendo muchas encuestas, se repite el resultado de las PASO en la provincia de Buenos Aires. O sea, por mucho, por poco, no importa. Cristina Kirchner queda arriba de Bullrich en la provincia. Bueno, la sensación entonces es que no está claro si va a haber continuidad en 2019 de Cambiemos. Porque hay un líder en Pero ¿cómo provincia- lee eso un inversor que está, ponele, en Ámsterdam o en Detroit o donde sea? Sencillo. Yo estoy, por ejemplo, realizando una decisión de inversión a partir de enero del 2018. ¿Y qué tengo hacia adelante? ¿2 años vista o 6 años vista de gobierno? Si el gobierno, Cambiemos, gana en Provincia de Buenos Aires, realmente va a ser casi, de alguna manera, el principal candidato a vencer en 2019. Entonces ya no está hablando de 2 años vista de estas políticas económicas, sino de 6 años. En cambio, si gana Cristina Fernández de Kirchner, todavía hay una persona o un partido político que encara otro tipo de modelo económico. Entonces yo tengo que hundir capital en la Argentina, sabiendo si estas reglas de juego, que son favorables, se van o no a mantener de acá de 2019. Entonces ya la decisión ahí es muy finita. ¿Quién puede invertir en 2 años y recuperar esa inversión? Nadie. Entonces ahí es cuando genera incertidumbre y puede generar que algunos incluso posterguen hasta 2019 y ver que si este cambio de la Argentina, estas nuevas reglas económicas son perdurables en el tiempo o no. Es el horizonte de plazos lo que cambia, creo, el resultado, sobre todo en Provincia de Buenos Aires en octubre. ¿Cuál es tu apreciación sobre el estado de las pymes actualmente? Sobre cómo en las pymes impactan la política económica actual. Bueno, es quizás uno de los sectores en el que esta recuperación se ha sentido menos o más lento. Quizás como también aquellos trabajadores de menores ingresos o que trabajan en el sector informal cuyos salarios no han recuperado todavía el terreno perdido en inflación, sobre todo el año pasado. Las pymes también no tienen las mismas espaldas, no tienen el mismo acceso al financiamiento. El gobierno ha hecho estímulos desde algunas mejoras o reducciones tributarias a algún acceso adicional al mercado de capitales para tener más financiamiento, pero claramente son el último vagón del tren y hasta que la locomotora, que es la economía, no recupere, no van a sentir tanto esa recuperación, como también quizás podemos hacer el paralelismo con los sectores de menor poder adquisitivo, aquellos que quizás no tienen muchas calificaciones y les cuesta entrar en el mercado laboral formal. Si tuvieras que decir cuál fue este año el mayor acierto económico del gobierno de Macri y cuál fue este año el mayor desacierto económico de Macri. Interesante, ¿no? No termino el año todavía. Hasta aquí. Pero hasta aquí yo puedo empezar con quizás el desacierto. Me parece que sobre todo después de que se cierren las listas y que se conozca que Cristina Fernández de Kirchner se presentaba en Provincia de Buenos Aires, creo que dejó ir demasiado al dólar. Es una posición que algún día ojalá los argentinos dejemos de pensar en verde, pero todavía no va a suceder. Y ahí creo que arriesgó mucho, arriesgó a inflación, arriesgó a incertidumbre. O sea, estás diciendo que lo que pasó en los últimos días previos a las PASO con el dólar no fue una cosa espontánea ni suelta, sino que el gobierno empujó las cosas para ese lado. Bueno, quiso decir, el discurso era no va a haber traslado de evaluación a precios. No se vio demasiado traslado a precios, pero algo hubo. Y el segundo, que es mejor flotar, que la libre flotación es de alguna manera una posición quizás más dogmática del Banco Central. Bueno, si se tiene que subir, que suba. Pero también 2 semanas antes de las primarias, incluso se especula que fue el propio, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien sale el Banco Provincia a vender dólares, después el resto de la banca pública y finalmente el Banco Central, y en 2 semanas el dólar se calmó. Y quizás lo más positivo para el gobierno fue el resultado de las primarias, que despejó bastante incertidumbre, y esto se vio rápidamente en el dólar, que volvió a bajar, los activos financieros en los bonos argentinos rápidamente subieron, el riesgo país se redujo, y hoy la Argentina ya está cada vez más cerca de conseguir financiamiento en el exterior parecido a la región, ¿no? Eso es el desacierto. ¿Y el acierto cuál es? Bueno, la parte del acierto es quizás que a pesar de esta política tan dogmática que llevaba el Banco Central, logró cambiar en esas 2 semanas, tomó el toro por las astas y dijo, bueno, libre flotación, pero hasta acá. Claro. Que es un cambio importante en el Banco Central, que lo ha logrado hacer, creo, a tiempo, justo a tiempo. Más vale tarde que nunca. La última pregunta. Si vos estuvieras en lugar del gobierno, tenés las elecciones de acá a un mes, un poquito más, ¿qué medida tomás ahora, en este momento, que no toma Macri y que debería ayudar a reactivar la economía?
No, creo que las ha tomado. Justamente me parece que a partir de casi 1 de agosto que comienza a intervenir el Banco Central para traer calma, después se expandió el consumo, que los consumos a través de la tarjeta Argenta, aquellos que reciben planes sociales, a jubilados, hay un aumento del 13,3% a jubilados, pensionados, asignación universal por hijo. Creo que en ese sentido la economía, como te decía, ya a las PASO llegaba con señales de reactivación claras, pero creo que para octubre va a quedar incluso el derrame, llegando incluso al último vagón de la locomotora, y ya no hay demasiado que hacer. Además, ¿qué tipo de medida tenés de impacto? De tan poco impacto que de acá a un mes tenga un impacto, ya queda muy poco. La variable principal era la suba de jubilaciones y planes sociales, que fue un incremento muy fuerte. Medidas tenés miles para tomar. Lo que pasa es que sería muy evidente una medida demagógica, ¿no? Ya no dan los tiempos. Ya no dan los tiempos incluso de implementación, ¿no? Claro. Vos podés acelerar la ejecución de obra pública, vos podés acelerar el otorgamiento de préstamos, pero ya lanzar un nuevo programa... Podés hacer anuncios, pero no podés tomar medidas que vayan a tener efecto en tan rápido. Claro. Bueno, de este programa nadie se va con las manos vacías, así que cumplo en pasarte, soy solo el transmisor, esta invitación para el Bar Sur. Muchas gracias. Esto es un almuerzo para 2 personas de Fairs Park. Muchísimas gracias. Y esto son productos de Gotia, partículas esenciales. Bueno, al contrario, es nuestro agradecimiento a vos por haber venido. Muchas gracias. Nos reencontramos el lunes próximo aquí en el programa del Consejo. Chau, hasta el lunes. Simeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Simeco. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo.